Fijaos en esto. Una bombilla. Parece un objeto de lo más simple, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y si esta bombilla en concreto escondiera una historia de poder, de traición y de un asesinato que cambió para siempre el rumbo de un país? Agarraos, porque la historia es potente. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave de hoy: ¿qué mide realmente el poder? Parece raro, pero para empezar a responderla tenemos que irnos a la ciencia. Aunque, como veremos, la respuesta final nos va a llevar a un lugar mucho, mucho más oscuro. Venga, vamos al lío. Para empezar, hablemos de cómo medimos la potencia de una bombilla, o mejor dicho, de cómo lo hemos estado haciendo mal durante muchísimo tiempo. Toda la vida nos hemos fijado en los vatios. Pensábamos, más vatios, más luz. Pues no, error. Los vatios solo nos dicen una cosa: cuánta energía chupa la bombilla. Es una medida de consumo, nada que ver con el brillo. Y entonces aparece el protagonista de verdad, el lumen. Los lúmenes, eso sí que mide la cantidad de luz que ves, el brillo real que emite la bombilla. Así que la clave es esta: si quieres luz, olvídate de los vatios y busca los lúmenes. Y en esta diferencia es donde se ve el cambio tecnológico, que ha sido brutal. Las bombillas de antes, las incandescentes, eran un desastre de eficiencia. Casi toda la energía que consumían se perdía en forma de calor. En cambio, una bombilla LED de hoy te da la misma luz, exactamente los mismos lúmenes, pero consumiendo hasta un 80% menos de vatios. Más luz por mucha menos energía. Pero ojo, que aquí viene lo curioso. La palabra bombilla en español no es solo esto que da luz, resulta que también es la pajita esa metálica para beber el mate, un tipo de planta y hasta una especie de pez. Una sola palabra, varios mundos. Y uno de ellos es el que nos interesa hoy. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de la luz y la energía con uno de los asesinatos políticos más impactantes, más bestias del siglo XX? Pues la conexión es mucho más directa y literal de lo que uno se podría imaginar. Y con esto viajamos a la otra bombilla. Nos vamos a México, a Ciudad de México, al barrio de San Ángel. Allí había un restaurante elegante que se llamaba precisamente La Bombilla. Y en ese sitio, un 17 de julio de 1928, todo cambió. Para entender lo que va a pasar, primero hay que entender cómo estaba el patio. Y México en los años 20 era literalmente un polvorín. La revolución, en teoría, había acabado, pero las tensiones estaban por las nubes. Y en medio de todo, Álvaro Obregón, el presidente electo. Un tipo complicado, con muchísimo poder y, claro, muchísimos enemigos. Y es que fue una cosa detrás de otra. En el 26 cambian la Constitución para permitir la reelección, lo que sienta fatal a muchos. Ese mismo año, la llamada Ley Calles le mete un hachazo al poder de la Iglesia y ¡pum!, estalla la Guerra Cristera, un conflicto religioso sangrientísimo. Luego en el 27 intentan matar a Obregón en un atentado, falla, pero el gobierno ejecuta a un sacerdote, Miguel Agustín Pro, que se convierte en un mártir para los suyos. Así que para cuando Obregón gana las elecciones en julio del 28 como candidato único, el ambiente no podía estar más caldeado. Y en mitad de todo este cóctel de fanatismo religioso y odio político, aparece él, José de León Toral. Un católico muy devoto, metido en grupos radicales, que se convenció a sí mismo de que matar a Obregón era una misión divina. Su billete al cielo, vamos. Para que nos hagamos una idea de cómo pensaba, fijaos en esto. Es de una carta suya de poco antes del asesinato. La sangre de los mártires es la semilla de los buenos cristianos. O sea, él no veía la ejecución del padre Pro como una tragedia. Al contrario, para él era el ejemplo a seguir, la inspiración. Y así, con todo esto en mente, llegamos al día D, 17 de julio de 1928. Estamos dentro del restaurante La Bombilla. El plan de Toral fue de una sangre fría increíble. Se coló en el banquete que le daban a Obregón haciéndose pasar por caricaturista. Y el tío, con toda la calma del mundo, se pone a dibujar a alguno de los invitados para disimular. Y mientras, pasito a pasito, se va acercando a la mesa de Obregón. Son las 2:20 de la tarde. La orquesta está tocando El Limoncito, la canción preferida de Obregón. El ambiente es festivo. Toral por fin llega a su lado, le enseña el dibujo, y Obregón, que está completamente ajeno a todo, ve la caricatura que le han hecho de sí mismo y se ríe. Y justo en ese segundo, en mitad de la risa, Toral saca la pistola. 6 disparos, a bocajarro. Obregón murió en el acto. Imaginaos la escena, de la música y las risas al caos absoluto en un instante. Con esos 6 disparos, el país entero se sumió en la incertidumbre. La luz de uno de los hombres más poderosos de México se había apagado. A Toral lo pillaron ahí mismo, claro. Le dieron una paliza tremenda. Cuando confesó, su motivo fue ese, que lo hizo para que Cristo nuestro Señor pueda reinar en México. La investigación no se quedó ahí y acabó salpicando a su guía espiritual, una monja a la que llamaban la Madre Conchita.
Pero las consecuencias políticas fueron brutales. La muerte de Obregón dejó un vacío de poder gigantesco, y ese vacío lo llenó otro, el expresidente Plutarco Elías Calles, que empezó a gobernar desde la sombra, poniendo y quitando presidentes a su antojo. Es una época que se conoce como el Maximato, y que marcó la política mexicana durante años. ¿Y el restaurante? ¿La bombilla? ¿Qué fue de él? Pues su destino también cambió para siempre. 7 años después del asesinato, en 1935, lo tiraron abajo. Y en ese mismo sitio construyeron un parque, el Parque de la Bombilla, y un monumento enorme en honor a Álvaro Obregón. Ahí sigue, como un recuerdo silencioso y un poco tétrico de lo que pasó en ese lugar. Y con esto, volvemos al principio. A los vatios y a los lúmenes. El poder que Obregón había acumulado era como los vatios, un consumo de energía política brutal para el país. Pero los lúmenes, la luz que de verdad importa, la marca que dejó en la historia, fue el enorme apagón que provocó su ausencia. Una oscuridad que lo cambió todo. En lo que nos deja pensando, ¿no? Al final, ¿cómo se mide el impacto real de una figura histórica? ¿Por el poder que acumula, por los vatios que consumen vida, o por la luz o la sombra que proyecta cuando ya no está? La historia de la bombilla parece decirnos que a veces la oscuridad que queda tras un apagón es lo que más ilumina.